Hola, bienvenidos a Regenerando Colombia, el podcast donde nada cambia, pero todo se reinicia. O sea, como cuando apagas el wifi esperando que funcione mejor, pero solo reinicia tus problemas. Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de la regeneración, ese momento glorioso del siglo XIX, en el que Colombia dijo, necesitamos orden y moral. Y lo consiguió, más o menos. Bueno, en realidad consiguió más misa que progreso. Literalmente, si el siglo XIX tuviera un eslogan sería primero Dios, después la democracia, si sobra tiempo. Así que prepárense, porque hoy vamos a ver cómo Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro decidieron regenerar, entre comillas, el país. Y terminaron reiniciando pues la historia, el poder y hasta la paciencia nacional. Yo solo quiero saber si en esa época ya existía el modo no molestar para políticos. Era el siglo XIX. Cada 2 años una guerra civil. Cada presidente traía su propia constitución y la palabra paz era básicamente un rumor. Habían tantas constituciones que uno necesitaba un archivador para entender el país. Uy, no. Y ni hablemos del federalismo. Era como si en Colombia fuera una liga de equipos regionales, pues todos querían ser el capitán. Antioquia con su propia moneda, Santander con su propio presidente y el resto del país mirando y diciendo, ¿y nosotros qué? Ey amiga, ¿cómo así que el resto del país diciendo y nosotros qué? ¿No miras que la Constitución de Río Negro en 1863 fue tan liberal que ni los liberales sabían cómo seguirle el paso? Era el equivalente histórico de decir, todo el mundo haga lo que quiera, pero con responsabilidad. O sea, lo que uno dice en el grupo familiar antes de salir de rumba. En el país se notaba una gran división. Por lo menos los radicales liberales querían la libertad total y cero iglesia. Y por otra parte los conservadores querían moral, orden y más misa que en Semana Santa. Ah, y en medio de eso aparece un hombre bigotudo, poeta, político y con pinta de influencer del siglo XIX. Ah, es el viejito ese Rafael Núñez. Uy, el primer político poeta. El tipo decía, yo no solo gobierno, también te dedico un verso. La frasecita más famosa del poeta, regeneración o catástrofe. Básicamente, o hacemos lo que yo digo o se acaba el mundo. Ese es el clásico discurso colombiano desde 1880. Ah, pero mire, la gente le creyó, porque después de tantas guerras todos querían estabilidad. Así eso significara entregar algo de libertad. Es como cuando uno acepta los nuevos términos y condiciones sin leerlo, solo por querer usar la aplicación. Así empezó la regeneración, la época en la que el país decidió sacrificar la autonomía por orden y pues terminó con moral por decreto. Y de paso, con una constitución que duró más de un siglo. Bueno, ahora sí, entrando en materia, si la regeneración fuera una serie, estos serían los protagonistas, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. O sea, la dupla política más intensa del siglo XIX, como si Petro y Uribe hicieran un podcast juntos. No, compañera, por favor, no, el país no resistiría a eso. Érase una vez un poeta de bigote ilustre que soñó con salvar la patria rimando decretos. El poeta del poder, el tipo escribía versos y constituciones con la misma pluma. Y no exageremos, Rafael Núñez fue 4 veces presidente, cambió la constitución y aún tuvo tiempo para escribir la canción nacional. O sea, el man escribió el himno. Imagínense si hoy un político compusiera una canción nacional. Sería tipo Colombia, patria de memes y progresas en TikTok. Mientras tanto, Miguel Antonio era su mano derecha, un intelectual conservador, defensor de la iglesia y enemigo declarado de los liberales radicales. Colombianos, la libertad sin moral es como el café sin azúcar, amarga y peligrosa. Hablando de café, me dio como sed. Voy a prepararme uno mientras tanto. Ay, Dios mío, Carlos parece esa gente que comparten cadenas religiosas en los grupos familiares. Literal, era el modo moralista, el siglo XIX, todo filtrado por la fe y la disciplina. Juntos, Núñez y Caro se convirtieron en la pareja política más poderosa. Uno ponía el discurso y el otro la moral. Una especie de Bad Bunny y Benito Camelo de la política, uno con el carisma, el otro con la letra seria. Y ojo, Núñez no solo hablaba de regenerar el país, también regeneró la idea del poder, un estado centralizado, católico y bien controlado desde Bogotá. Uy, eso se puede traducir como que usted no se preocupe, que el gobierno piensa por usted. Y el pueblo dijo, como siempre, ok, pero que haya paz. Y Núñez respondió,
Paz habrá, pero bajo mi vigilancia y la de Dios. ¡Qué miedo! Eso suena como la dentro de una serie distópica. 1986, el reseteo nacional. En un mundo donde todos rezan y nadie opina, llega la regeneración. Y justo ahí fue cuando los liberales dijeron, bueno, esto no suena tan liberal. Exacto, los conservadores felices, los liberales furiosos y el pueblo confundido como siempre. Pero la propaganda oficial decía que era por el bien de todos. Como cuando te dicen esto es por tu bien, justo antes de quitarte el wifi. Uy, y no olvidemos el contexto. Núñez promovía un Estado fuerte, una sola constitución y una alianza entre Iglesia y Estado. Pues porque claro, si algo salía mal, siempre se podía culpar al pecado. Y ahí entra Caro, el editor moral de la nación. Supervisaba discursos, decretos, libros. Todo debía pasar por su filtro conservador. Esta persona, Caro, básicamente fue el inventor de la corrección política, versión confesionario. O sea, si TikTok existiera en esa época, él sería el que reporta todos los bailes por contenido inmoral. Bueno, hay algo que sí tenemos que admitir. La dupla de Núñez y Caro fue tan influyente que cambió el rumbo del país. Aunque su regeneración terminó siendo más control que progreso, hubo un fuerte cambio. Exacto. Lo que comenzó como una búsqueda de orden terminó en un sistema donde la voz oficial valía más que la del ciudadano. Y eso dejó una huella profunda que todavía sentimos cada vez que un político dice el país necesita orden, el fantasma de Caro sonríe. Y el de Núñez le responde, hablo con poesía, hermano. A ver, después de tanto drama político, llegamos al gran plot twist de la regeneración, la nueva constitución de 1886. Literalmente fue como formatear el país. Adiós mundo liberal, bienvenido sistema operativo conservador 1.0. Y sin opción de restaurar archivos, porque esta constitución duró más de 100 años, hasta 1991, imagínense eso. Bueno, pues esa idea era simple, acabar con el caos de los estados soberanos y crear un país unido bajo un gobierno central fuerte. O sea, de Estados Unidos de Colombia pasamos a República de Colombia. El cambio sonaba pequeño, pero fue como pasar de democracia en un grupo a solo el profe dice. Y el profe era Núñez, con Caro de coordinador académico. Y el examen final era, ¿cree usted Dios, la patria y el control centralizado? Si respondías sí, te graduabas con honores. Si decías no, te mandaban a confesarte. Pero ojo, no todo fue improvisado. La Constitución de 1886 reorganizó el país con las bases sólidas. Por lo menos, era el Estado unitario, la religión católica como oficial, el presidente con más poder, también el Congreso más limitado. Y por cierto, la educación moral y religiosa obligatoria. O sea, el combo completo del orden. Y los liberales dijeron, nos quitaron el wifi federalista. Además, el presidente podía declarar estados de sitio casi sin límite, pues esto significaba que podía suspender derechos civiles si consideraba que había peligro. Cuando el orden se tambalea, ¿un decreto puede salvarlo todo? Uy, Dios mío, era como activar el modo dictadura solo con un clic. Y así fue como el país vivió más tiempo en estado de sitio que en modo normal. Pero no todo era control, también hubo estabilidad. Después de años de guerras civiles, la regeneración trajo un largo periodo de paz, aunque con mucho silencio político, pero lo trajo. Paz con censura, como cuando te dejan hablar, pero solo se repite lo que dice el jefe. O sea, como en algunos grupos de WhatsApp familiares, y así se consolidó el centralismo político. Todo el poder concentrado en la capital, con la iglesia como una guía moral y el presidente como una figura casi sagrada. Hasta la educación cambió. Volvieron los crucifijos a las aulas y los curas controlaban los contenidos. Hijos míos, hoy aprenderemos historia, pero solo hasta donde no incomode el cielo. Me imagino el examen. ¿Quién descubrió América? Dios con la ayuda de Colón. Y el premio era un rosario y la bendición del profesor. En resumen, la Constitución de 1886 fue el gran reinicio del país, porque trató de imponer orden, dio estabilidad, pero limitó libertades y concentró el poder. Y como todo reinicio, borró muchas historias que hoy intentamos recuperar. O sea, Colombia fue reiniciada, con un sistema donde el control era sinónimo de moral. Y aún hoy, cuando alguien dice necesitamos mano dura, escuchamos el eco de la regeneración desde 1886. Exacto, porque más que una constitución, fue un modelo mental, la idea de que el orden vale más que la libertad. Y así, entre más decretos y oraciones, Colombia despertó con un nuevo rostro,
pero con las mismas cicatrices. Y así, entre decretos y oraciones, Colombia despertó un nuevo rostro, pero con las mismas cicatrices. Y ahora sí, damas y caballeros, se abre la ceremonia del siglo XIX. Hoy presenciaremos el matrimonio más influyente de la historia colombiana, la Iglesia Católica y el Estado Nacional. Aplausos, por favor. Después de tanto coqueteo, por fin lo hicieron oficial. Total, fue un matrimonio por amor al poder. ¿Acepta usted, Estado colombiano, obedecer las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica hasta que una nueva situación lo separe? Así nació una alianza que marcó Colombia durante décadas, porque en la regeneración la Iglesia no solo era religiosa, también era política, educativa y moral. Él era como ese influencer más poderoso del siglo XIX. Todo el mundo lo seguía, nadie se atrevía a cancelarla, y si la criticabas, te excomulgaban. Y no era poca cosa, la Constitución de 1886 reconoció oficialmente a la religión católica como la única en la nación. Eso significaba que el Estado debía protegerla, financiarla y obedecerla en temas morales. Pues en otras palabras, el cura tenía más autoridad que el alcalde, porque la religión estaba por encima. No se hace fiesta sin mi permiso, hijo. Y nada de bailes pecaminosos. O sea, la regeneración convirtió a Colombia en un país donde la política se confesaba los domingos. Uy, literal. Lo más fuerte, los curas controlaban la educación. Si eras niño en esa época, tu profesor también podía ser tu confesor. Terrible. Y tus notas dependían de cuántas veces te persignaras antes de hablar. Alumno, 10 en catecismo, 3 en opinión propia. Y eso no fue casualidad. Núñez y Caro creían que la iglesia era el mejor instrumento para mantener la unidad y el orden moral. Claro, porque después de años de guerras pensaban que la libertad de pensamiento había generado caos. Así que la solución fue menos pensamiento, más obediencia. Algo de oprimidos. Y el lema no oficial era, primero Dios, luego el gobierno y el ciudadano cuando sobre tiempo. Y en la vida diaria eso se notaba. El matrimonio religioso era el único válido. Los colegios eran confesionales. Y la censura se volvió pan de cada día. Básicamente, si publicabas algo sin el visto bueno del cura, era pecado y un delito terrible. También incluso la prensa se volvió muy controlada. Los periódicos liberales eran perseguidos o cerrados debido a esto. Era el modo moderador del siglo XIX. Si el contenido no te gustaba, lo silenciabas. Pero hay que reconocerlo, esa alianza también trajo estabilidad. La iglesia ayudó a mantener la conexión social y su red de parroquias. Sirvió para educar y organizar comunidades. Sí, aunque esa estabilidad se construyó sobre una base muy desigual. Mientras unos rezaban, otros callaban. Exacto, fue una paz con crucifijo, pero sin micrófono. Y ahí está el dilema histórico, la unión de la iglesia. ¿El Estado salvó al país del caos o lo condenó al atraso? Tal vez ambas. Le dio identidad, pero limitó la diversidad. Un matrimonio donde nunca hubo divorcio, solo una separación de hecho en 1991. Hasta que la nueva constitución lo separe. En el año del Señor de 1886, Bogotá se convirtió en el centro del universo. Desde allí todo se decidía, leyes, impuestos y hasta cuántas procesiones podían hacerse por semana. O sea, la capital se convirtió en el administrador del Grupo Nacional. La regeneración trajo centralismo y con él la idea de que todo debía pasar por el escritorio de un ministro con bigote y tintero. Literal, las provincias que antes eran semiautónomas perdieron poder. Antioquia, Cauca y Bolívar, todas debían pedir permiso hasta para construir un puente, mano. Y claro, los gobernadores se convirtieron en delegados del poder central, o sea, jefes sin jefe propio. Fue el momento en que los colombianos descubrieron una nueva palabra, trámite. Buenos días, vengo a solicitar agua potable para mi pueblo. Perfecto, firme aquí. Y vuelva en 3 años con el permiso de arzobispo. Y todavía nos quejamos del papeleo digital. Imagínense en 1890. Un trámite tardaba tanto que cuando llegaba la respuesta ya se había muerto el solicitante. Ese centralismo buscaba control, pero terminó creando desconexión. Bogotá se volvió el cerebro y las regiones las extremidades sin voz. Pero, ¿cómo es esto? Era como si el país fuera un cuerpo mal cableado.
el centro pesaba y el resto esperaba la señal. Pero ojo, hay que entender por qué Núñez y Caro lo hicieron, pues veníamos de un país fragmentado, con guerras entre estados. Ellos pensaban que un poder fuerte evitaría otro colapso, entonces por ese lado es entendible. El problema es que confundieron unidad con uniformidad. ¿Y eso qué es? En Colombia nunca sale bien. Porque somos un país de regiones con identidades fuertes, costeños alegres, paisas negociosos, bayunos fiesteros, santanderianos bravos. Y bogotanos con complejo de Excel. Así que cuando llegó la regeneración, todos esos colores regionales tuvieron que ponerse el mismo uniforme, o sea, blanco, centralista y bendecido. Era como intentar hacer un remix con solo una nota musical. Y aún así funcionó. A medias hubo orden, sí, pero también resentimiento regional. Especialmente en el Cauca, donde los liberales dijeron, nos quitan la autonomía, pues nos levantamos y ¡boom! Otra guerra civil. Y así fue el ciclo eterno. Sería centralismo, resistencia, guerra, regeneración, repetición, otra vez centralismo y así sucesivamente. Como el meme del loop infinito colombiano. Literal, seguimos en el mismo reino del sistema desde 1886, solo que ahora los decretos llegan por WhatsApp. En aquella época, si una región se oponía, se lo cortaban los fondos. Hoy, bueno, eso no lo ha cambiado mucho. Lo más interesante de todo es cómo afectó al pueblo común. Los campesinos no entendían por qué las decisiones sobre su tierra se tomaban en una ciudad que ni conocían. Patrón, dice que el gobierno mandó que ahora debemos pedir permiso para sembrar maíz. ¿Y dónde se pide eso? En Bogotá. ¿Y dónde queda Bogotá? Por allá, más allá de los Andes y los Santos. Eso sí, el centralismo también trajo avances, se crearon instituciones nacionales, el ejército se unificó y también se construyeron carreteras para conectar el país. Aunque esas carreteras a veces eran más espirituales que reales. Entonces podríamos decir que la regeneración fue como tener un wifi muy débil, el router en Bogotá y las regiones diciendo, no carga la señal del progreso. Y mientras tanto los políticos de la capital decían, tranquilos, pronto llegarán las reformas. Spoiler, nunca llegaron. El pueblo seguía esperando justicia, representación y voz propia, pero el mensaje que recibían era siempre el mismo, el orden ante todo. Y ese orden terminó costando la libertad local, el poder ciudadano y pues en muchos casos la fe de la democracia. Porque un país centralizado puede ser fuerte o sordo. Y Colombia por momentos fue las dos cosas al tiempo. Así se consolidó un modelo que aún hoy defiende nuestras tensiones. Cada elección, cada debate sobre autonomía regional o descentralización lleva el sello invisible de 1886. Eso es verdad porque seguimos discutiendo si el centro debe mandar o escuchar. Y esa, mis queridos oyentes, es una pelea que ya tiene más de un ciclo de transmisión interrumpida. Y claro, como en toda buena telenovela política, la historia no podía terminar en paz, porque en Colombia cada intento de orden termina en otra pelea. Literal, es como ese es que dice esta vez sí cambié y al mes está repitiendo la historia. Sí. Después de la Constitución de 1886, Núñez y Caro pensaron que el país por fin había encontrado estabilidad, pero lo que vino fue una olla a presión con tapa bendita. Y es verdad, se prohibieron partidos, se censuraron periódicos y la oposición liberal fue perseguida. El sueño regenerador se convirtió en una pesadilla ordenada. O sea, la regeneración se volvió el equivalente político del modo avión. Todo quieto, nada conectado. Los liberales, que habían sido dueños del país durante la Constitución de 1863, ahora eran vistos como enemigos del orden. Y los conservadores dominaban todo, gobierno, educación, religión, hasta las canciones patrias. Gloria al bravo Caro, que con mano dura. No, Jonathan, eso no está en el himno. Pero podría estar. Y mientras tanto, Rafael Núñez se fue retirando de la política activa. Vivía enfermo en Cartagena, escribiendo poesía y contemplando su legado. Mientras tanto, Miguel Antonio Caro se quedó con el timón. Y bueno, Caro no era precisamente el alma del carnaval. Como dice Caro, colombianos, el silencio es la madre del orden. Y si alguien habla demasiado, pues mejor que rece. O sea, él mantenía vibes de profesor que mandaba a callar hasta los pensamientos. Y no exageramos, en 1893 Caro cerró periódicos liberales, prohibió críticas al gobierno y censuró obras literarias. Era el modo Dios, activado. Solo se publica lo aprobado por el cielo y por el presidente. Pero la represión siempre tiene consecuencias. Los liberales, cansados del control y la persecución, comenzaron a organizarse otra vez. O sea, lo de siempre, si callas a la gente, termina dándole más ganas de gritar. Exactamente, y así llegamos a la Guerra de los 1000 días.
que fue de 1899 hasta 1902. Una de las más devastadoras de nuestra historia, definitivamente. Más de 100.000 muertos, el país destruido y el sueño de la regeneración hecho trizas. Y fue el corazón de una ida que empezó con poesía y terminó en pólvora. Y lo más irónico, los que querían regenerar el país terminaron dejándolo más enfermo que antes. Pero hablemos claro, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué la regeneración intentó imponer orden sin diálogo? ¿Por qué moral sin empatía, religión sin libertad? Y un país donde solo una voz manda, termina sordo. Exacto, en lugar de unión generó polarización, en lugar de estabilidad trajo resentimiento. Ese es el típico, te lo digo por tu bien, que se acaba en traumas colectivos. Si miramos bien, ese patrón se repite hasta hoy. Cada gobierno que promete regenerar o refundar, el país termina cayendo en el mismo dilema. Control para cambiar, sin cambiar lo que controla. La historia colombiana es un ejemplo con repetición infinita. Y mientras tanto, el pueblo siempre pagando el precio. Los campesinos fueron los más afectados en la guerra, las familias divisiones y los pueblos arrasados. Y en medio de eso, la gente solo quería paz y un poco de café. Uy, sí, porque en Colombia, incluso en la guerra, el café no puede faltar. Ni los chistes, hay registros de soldados escribiendo cartas con humor, tipo, querida mamá, si no regreso fue por la patria, si regreso fue porque el enemigo se cansó. Pero al final fue trágico, la guerra dejó al país en ruinas y nos costó Panamá. Esperen, ¿también se nos fue Panamá por la regeneración? Sí, Katie. Mientras el país estaba ocupado en su guerra interna, Estados Unidos aprovechó para apoyar la separación del IPSISmo. O sea, perdimos territorio, dinero y orgullo, un como triple de mala decisión con bendición incluida. Así cerró el siglo XIX, con una nación agotada, un modelo político cuestionado y una lección que seguimos aprendiendo. Que regenerar no es repetir y que imponer orden sin justicia es solo otra forma de caos. Exacto, pero no todo se perdió. Esa crisis también surgieron nuevas ideas, partidos y movimientos sociales. La semilla del cambio quedó ahí, esperando otra oportunidad. Y como buen colombiano, el país se levantó, se sacudió el polvo y dijo, bueno, ahora ¿quién quiere regenerar? Bueno, y así llegamos al final de este viaje. Fueron 20 minutos entre decretos, guerras, sueños y un buen café colombiano. Estos minutos de historias y risas, pero sobre todo de esas heridas que siguen doliendo, aunque intentemos cubrirlas con memes. Y sí, puede que la regeneración haya pasado hace más de un siglo, pero sus sombras siguen rodeando nuestras noticias, nuestras discusiones y hasta nuestras redes sociales. Porque todavía repetimos la misma pregunta de siempre. ¿Queremos orden o libertad? ¿Fe o razón? ¿Cambio o tradición? Y pues sí, tal vez la respuesta sea que no hay que elegir entre uno solo, que regenerar de verdad significa mezclar lo mejor del pasado con la valentía de imaginar otro futuro mejor. Yo me quedo con eso, que la historia no está ahí para culparnos, sino para enseñarnos a no repetirnos. Bueno, eso sería como dice William Faulkner, el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Y que entender que la regeneración es también entender por qué seguimos buscando una Colombia más justa, más libre y menos miedosa. Y así es, porque regenerar no es volver atrás, es volver a intentarlo, pero con conciencia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Regenerando Colombia, un podcast donde el pasado se sirve caliente y sin azúcar. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a los que escuchan desde el bus, desde la universidad o desde la vida misma. Recuerden seguirnos en redes como @Regenerando Colombia Podcast, donde compartimos memes históricos, citas reales que parecen chistes y chistes que parecen decretos. Y sobre todo, recuerda esto, cada regeneración tiene su propia regeneración. La nuestra empieza cuando decidimos pensar, reír y cuestionar al mismo tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue regenerando la historia, una conversación a la vez.